Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión entramos en un tramo turbulento, inestable e icónico de nuestro relato. Nace de una serie de promesas dobles que nunca le van a cumplir a ninguna de las partes la disputa territorial más tesa que lleva más de 7 décadas. El conflicto palestino-israelí, primera parte. Este es el episodio 15. La última vez que los judíos tuvieron su reino independiente fue en ocasión de Herodes el Grande, y eso ocurrió por allá en el siglo I antes de Cristo. O sea, estamos devolviendo el cassette, pero bien atrás, para poder entender este conflicto tan complejo. Años más tarde, en el 70 después de Cristo, siendo emperador Tito Livio, Jerusalén fue sitiada y destruida, incluyendo su templo. Eso ya lo hemos visto aquí y mencionado por aquí, pero por demás. Los judíos fueron expulsados de su propia tierra porque protagonizaron una serie violenta de revueltas y propuestas porque ya no querían seguir siendo más estados vasallos del imperio. Y además se hartaron de los abusos, los desmanes y los excesos de los romanos hacia ellos. Así que después de la toma de Jerusalén en el 70, los romanos, cansados también de los judíos, los terminaron sacando de su propio territorio. Herencia milenaria legítima por la línea de Abraham. Desde entonces, encontraran donde se encontraran, los judíos siempre van a anhelar con que les regresen a su tierra para volver a habitarla, levantar de nuevo el templo de Jerusalén, sobre todo porque la llegada del Mesías prometido se acerca y él debe culminar la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 al restablecer el sistema de sacrificios y ofrendas ceremoniales, reunificar el reino de Israel y proclamar la paz entre las naciones. Cuando más adelante Adriano sea el emperador de Roma, una nueva rebelión judía se va a alborotar, esta vez liderada por el famoso Simón Bar Kokhba. Y aquí nos situamos ya entre el 132 y el 135. 3 años en los que este personaje proclamó un estado judío independiente como el nazi. Así se la llamaba. El nazi era como un título de presidente o príncipe. Pero los romanos volvieron a reprimir la rebelión, mataron a todos los líderes de toda esta revuelta y a Simón Bar Kokhba le dan de baja en el asalto final, en el fuerte de Betar. Y a todos esos judíos sobrevivientes que quedaron dando vueltas por ahí en los alrededores del imperio, los romanos los condenaron al exilio. Mucho ojo en este punto, porque aquí es donde podemos decir que comienza formalmente la diáspora de los judíos. Se empezaron a esparcir y a resguardar por todo el Mediterráneo y durante muchos siglos no lo van a pasar, nadie los va a pasar, pero nada, ellos no la van a pasar para nada bien. Pilas ahí,
¿Saben por qué? Porque a donde iban llegando se iban instalando como comunidades, comunidades judías. Y en el caso de muchas otras comunidades se quedaron viviendo en Palestina, donde batallaron duro por mucho tiempo en contra de la helenización, que era la agresiva influencia de la cultura y el pensamiento griego. Eso los judíos no lo podían soportar. Pero muchas de esas costumbres y cosmovisiones griegas terminaron asimilándolas en considerables proporciones. Es que esa fue por mucho tiempo la moda contracultural, pensar como griego. Bueno, los años y los siglos van a ir pasando, los judíos se van reproduciendo, las comunidades a lo largo y ancho del Mediterráneo se van a ir multiplicando y desarrollando con gran renombre. Renombre que fue opacado cuando el Imperio Romano asume al cristianismo como su religión oficial y entonces nace el papado. Y el resto del mundo conocido, vea, como que perdió importancia para ellos como sacro imperio. De hecho, muchas comunidades cayeron martirizadas en la cruel persecución a manos del pontificado. Por eso es que cuando el Islam entra en escena en el siglo VII, sobre todo la ocupación de Palestina por parte de los árabes invasores, los turcos selyúcidas, que se las hicieron de cuadritos a los bizantinos y se quedan con Palestina por el resto de los siglos, eso a los judíos les pareció de maravilla que eso pasara para ellos, mejor dicho, porque ya no eran los romanos los que se jactaban de ocupar su tierra. Ahora estaba en manos de otros, los musulmanes, sus medio hermanos. O sea, con que Palestina ya no estuviera bajo el dominio romano, para los judíos fue un descanso sabroso y les corrió un tremendo fresco. Cuando todos esos árabes le dieron su garrotera a los bizantinos durante las cruzadas, o sea, para ellos aquello fue de película. Mira que un fenómeno parecido ocurrió también en España, porque hasta ahí los judíos la estaban pasando pero súper mal. Pero con la llegada de los musulmanes a la península fue un gran alivio para sus comunidades. O sea, de alguna u otra forma, directa o indirectamente, la expansión e invasión del mundo musulmán por todos esos siglos significó para el judío una tregua en medio de los hostigamientos que venían soportando. Después que los romanos los hubieran echado de su tierra, porque todas estas cosas pasaron, oiga, les iba era, pero repaila esta gente, ¿qué cosa? Obviamente, cuando Palestina es ocupada por los árabes, a la influencia griega se le acabó la feria y ahora la influencia en toda esa tierra árabe, toda la influencia en toda esa tierra ahora va a pasar a ser árabe. Y de ahí en adelante hasta inicios del siglo XX, imagínense, de ahí en adelante hasta inicios del siglo XX, la lengua común en Palestina va a ser precisamente el árabe. ¿Ya van entendiendo mucho mejor todo este enredapitas? Los habitantes de Palestina, ya fueran cristianos, judíos o musulmanes, de base hablaban era árabe. Nunca olviden eso, que el que gobierna impone su lengua. Pues los árabes eran los que estaban mandando en Palestina. ¿Qué le vamos a hacer? Pues el que manda, manda. Pero eso sí, imperaba la tolerancia entre todas las comunidades que ahí habitaban. Por eso es que con la ofensiva tan agresiva que les lanzaron los bizantinos con las cruzadas por la recuperación de Palestina, lo que hizo fue hacerlos levantar en armas hasta los dientes. Y finalmente no se dejaron, porque después de las cruzadas, Palestina pasó a estar gobernada por mucho tiempo por los musulmanes con su imperio turco otomano. Y es por eso que cuando los turcos otomanos caigan finalmente después de la Primera Guerra Mundial, son los ingleses y los franceses en su arbitraria repartición quienes decidirán la suerte de la tierra bendita y divina de Palestina. Pero fíjense una cosa, para que ustedes vean cómo es la vida de dura, que ese ambiente de tolerancia, de buena convivencia bajo el gobierno de los musulmanes, por ejemplo en Palestina, no lo van a tener los judíos en territorios bajo el gobierno del papado, que era el cristianismo romano. ¡Qué cosa tan dura, oiga! En otras tierras donde buscaron refugio y resguardo, a los judíos se les expulsaba de todas partes, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, los expulsaron de Hungría, de Austria, España, Italia, de todos lados a esta gente la mandaban a volar. Andaban armando campo de refugiados, donde quiera llegaban anhelando el asilo. De ahí es donde sale la clásica expresión que, por cierto, a mí siempre me ha parecido tan fea, tan excluyente: andas como judío errante. A las comunidades judías de élite no les quedó de otra que empezar a refugiarse en países como Polonia y los Países Bajos. Entonces ya aquí estamos hablando de la edad moderna.
Otros emigraron a zonas como el Magreb o a los estados vasallos del Imperio Turco Otomano.